Hola chicos, la clase de hoy es en continuación del tema de la teoría de Marjorie Gordon, que son los 11 patrones funcionales. El siguiente patrón del que habla Marjorie Gordon es el de rol y relaciones. Las relaciones interpersonales son una de las partes más importantes de la vida de las personas. Este patrón sirve para investigar sobre las relaciones del paciente con las personas de su entorno. Uno de los ejemplos de las preguntas que se hacen en este patrón son las siguientes. ¿Cómo se lleva con su familia? ¿Se siente solo a menudo? ¿Cómo se relaciona con las personas de su entorno de trabajo o de estudio? Si los familiares o amigos están presentes, el enfermero podría también observar las relaciones entre ellos para adquirir datos objetivos. Aquí, pues, primordialmente para hacer la valoración de este patrón, se le puede preguntar al paciente, a la persona que esté a su cuidado, a su mamá, papá, tíos, abuelos, hermanos, etcétera, todas las personas a las que nosotros podamos tener acceso para poder preguntarles. ¿Por qué? Porque a veces tiene que ver mucho la relación que tú tengas con tu familia con el tipo de enfermedad que estás sufriendo. Un ejemplo son las personas que sufren de depresión, ansiedad o que han tenido intento de suicidios. Entonces sería bueno, en dado caso, diagnosticar qué es lo que está pasando, no ver de dónde viene el problema. El siguiente patrón tiene que ver con sexualidad y reproducción. Este patrón solo puede utilizarse si es apropiado para la edad, y situación concretas del paciente. Si el enfermero cree que es necesario saber más sobre el tema, podría hacer las siguientes preguntas. ¿Tiene relaciones sexuales habitualmente? ¿Está satisfecho con ellas? ¿O por el contrario, experimenta alguna clase de problema? ¿Usa normalmente algún tipo de anticonceptivo? Y pues obviamente este tema es ampliamente, como lo mencioné al principio, es cuando solamente es apropiado para la edad del paciente. Si ya en dado caso tuvo su primera menstruación, cuándo fue, cómo son sus procesos menstruales, si son dolorosos, cómo es su sangre, etcétera. Son tipos de tips o de preguntas que nosotros podemos hacerle al paciente siempre y cuando pues sea de forma adecuada. Todas las preguntas obviamente se hacen de forma profesional y de acuerdo a la edad. Tolerancia al estrés. Este patrón se encarga de estudiar los niveles de estrés de los pacientes, examinando tanto su forma de enfrentarse a las situaciones vitales complicadas como las situaciones difíciles que ha tenido que vivir en los últimos tiempos. Algunas de las preguntas más utilizadas son: ¿cómo te enfrentas al estrés? ¿Has vivido alguna crisis o cambio importante en el último año? ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes formas de afrontar el estrés. Desde la clase anterior les platicaba yo que hay muchas personas que les gusta leer, escuchar música, hacer ejercicios. Hay personas que desgraciadamente sacan su estrés o su enojo lastimándose a ellos mismos, cortándose, etcétera. Entonces es bueno también valorar este patrón. El siguiente patrón del que habla Marjorie Gordon son el de valores y creencias, y hace las siguientes preguntas. ¿El paciente consigue lo que se propone en la vida? ¿Tiene planes importantes para el futuro? ¿Tiene alguna creencia que le ayude a sobrellevar las situaciones complicadas? Este patrón se encarga de estudiar la manera en la que el paciente se enfrenta a la vida y se relaciona con el mundo y consigo mismo. Recalcamos la misma forma, no por el hecho de que una persona esté siempre sonriente o siempre que tú la veas te conteste con una sonrisa, signifique que la persona está emocionalmente bien. Muchas personas hemos visto, ha pasado que las vemos como si nada, reír, esto y el otro, y al siguiente día ya se mataron, ya se colgaron, se quitaron la vida, etcétera. Entonces sería muy bueno pues valorar este tipo de situaciones, ¿no? Ya hablando de lo que es el proceso estandarizado de enfermería, pues
Poniendo en práctica lo que son los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon, ahora toca, en dado caso, irnos principalmente a hablar sobre las 5 etapas que lleva el proceso en dado caso, para lo que es el diagnóstico pues de los pacientes, ¿no? El principal y la primera etapa de todo esto va a ser la valoración. En la valoración es donde se llevan a cabo la realización de los 11 patrones funcionales. La valoración es la primera etapa del proceso de enfermería o el proceso enfermero. Consiste en obtener, organizar, validar y registrar los datos del estado de salud del cliente. La información recolectada debe contemplar los aspectos físicos, emocionales, sociales, intelectuales y espirituales del paciente. Todos los patrones funcionales que anteriormente estuve platicándoles son los que se realizan en esta misma etapa de valoración para poder obtener todos los datos que los pacientes nos están dando. La obtención de la información la realizas a través de una entrevista utilizando los instrumentos de valoración como son los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon. Como parte de la recolección de datos deberás interpretar los datos de estudio de laboratorio y gabinete, indicaciones médicas e historia clínica. Para llevar a cabo la valoración del paciente y pues enriquecer, podríamos decir, la valoración que estamos haciendo a nuestro paciente, es necesario que nosotros podamos tener acceso a lo que es el expediente clínico, en el cual nosotros vamos a encontrar pues todo lo que se le ha hecho al paciente y en el cual pues nos va a poder igual discernir ciertas ideas o cosas de las que nos puedan quitar la duda y nos puedan ayudar a diagnosticar ciertos cuidados. Un ejemplo de lo que es la valoración de enfermería va a ser esta es la ficha de identificación. Esto es lo primordial que se hace para lo que es el proceso de enfermería. Lleva el nombre del paciente, fecha de ingreso, edad, sexo, estado civil, religión, lugar de procedencia, escolaridad, ocupación, ingreso económico mensual, la talla, el peso, el IMC, etc. Esta ficha de identificación pues es lo primordial, es lo primero que se debe de rellenar con los datos del paciente. Son muchos datos, pero realmente al final de cuentas todos esos datos que ustedes recaben de los pacientes les van a servir. Tienen una razón de ser. En lo que es la etapa de valoración también hacemos la identificación y organización de los datos. Como actividad integradora de la etapa de valoración se identifica a través del razonamiento crítico. Hay respuestas humanas y respuestas fisiopatológicas. Hay datos objetivos, subjetivos, históricos y actuales. Entonces necesitamos discernir cuáles son cada uno de esos datos. Por ejemplo, un dato objetivo es todo aquel dato que nosotros podemos ver, constatar, medir, percibir. Un dato subjetivo sería algo que el paciente me está contando, pero que yo no sé si es verdad. Un ejemplo, llega mi paciente a consulta y me dice, bueno, es que hace 8 días igual tuve un dolor de cabeza, tuve diarrea, vómito, etc. Esos son datos subjetivos. ¿Por qué? Porque hace 8 días yo no lo vi, si realmente el paciente tenía dolor de cabeza, tenía vómitos, náuseas, etc. Un dato objetivo sería que él llegara y en ese instante donde está en consulta, él tiene temperatura, puedo percibir que en dado caso tiene algún tipo de malestar porque se queja de forma verbal y también se le nota en su aspecto. Entonces lo mismo con los datos históricos, algo que ya pasó arriba, no sé, de 3 meses actuales que está sucediendo en ese instante en el que él o ella está en consulta. Las respuestas humanas, dice, es la forma en que el cliente responde a un estado de salud o enfermedad. Esta forma de responder incluye reacciones fisiológicas del organismo, percepciones, sentimientos y conductas que presentan tanto los individuos sanos como enfermos. Son indicativos de expresión del organismo, son voluntarias e involuntarias. Por ejemplo, las respuestas humanas se les viene clasificando a sentimientos, conocimientos, percepción, valoración, relación y comunicación.
Las respuestas fisiopatológicas es la forma de responder del organismo ante el proceso de la enfermedad, que se hace evidente a través de manifestaciones objetivas y subjetivas. Estas respuestas, por un lado, permiten conservar el equilibrio, pero también pueden conducir a su pérdida o recuperación. Por ejemplo, la fiebre, la hipertensión arterial, la diarrea, la tos, la inflamación. En sí, las respuestas fisiopatológicas es lo mismo, es todo lo que pueda ser medible como una enfermedad, y una respuesta humana viene siendo todo lo que invoca a lo que son los sentimientos, la forma de sentir o de pensar de una persona, cosas que nosotros no podemos medir.